Valencia tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Efectivamente, habíamos hablado con el presidente de que, como no puedo ser citante, simplemente me cedería un tiempo el representante Santos, que generosamente lo ha hecho, y quería honrar la palabra que habíamos tenido ya la conversación con el señor presidente Chacón y el vicepresidente, el representante Inti Asprilla. Quiero hacerles unas observaciones a propósito de los falsos testigos sobre el presidente Álvaro Uribe. Para muchos de ustedes el tema no es de falsos testigos, pero yo lo que le quiero pedir a esta plenaria es que por un momento consideremos la posibilidad de que el presidente Uribe fuera inocente, porque lo que me parece que está sucediendo es que en esta carrera de querer demostrar la culpabilidad del presidente Uribe podemos estar cayendo en dejarnos manipular por los delincuentes, que son los únicos que terminan recibiendo beneficios de todas estas inculpaciones y esta carrera criminal. Una pregunta que muchos colombianos se hacen, en especial los uribistas, es por qué el presidente, que logró la desmovilización de los grupos paramilitares, que extraditó a los jefes paramilitares que siguieron delinquiendo en las cárceles, ahora es acusado de paramilitar. Esa es tal vez la pregunta más perturbadora. Y yo creo que en esta pregunta tenemos que iniciar el asunto y el análisis sobre lo que puede estar pasando. La Ley de Justicia y Paz, Senadora, que ha sido muy criticada. Mis estimados representantes, con todo el respeto que ustedes merecen, les pido el favor que escuchemos la intervención, porque no vale la pena un debate de esa manera. Senadora, le pido un favor, ¿por qué no en este atril que creo que tiene mejor, se escucha mejor? Aló, bueno, creo que aquí está mejor el sonido. Decía que tal vez la pregunta que tiene que originar este debate es por qué el presidente, que logró la desmovilización de los paramilitares, el presidente que fue capaz de extraditar a los jefes paramilitares que desde la cárcel seguían delinquiendo, es ahora acusado de paramilitar. Tal vez esa es la gran paradoja con la que yo quisiera iniciar esta presentación. ¿Qué es la Ley de Justicia y Paz? La Ley de Justicia y Paz, que ha sido muy criticada por muchos, fue tal vez el ejemplo más extraordinario de una negociación con criminales. Porque los criminales se comprometieron a decir la verdad, se comprometieron a reparar a las víctimas, se comprometieron a pagar penas privativas de prisión por los delitos que habían cometido. No existe en el mundo una negociación que haya logrado tanto con además un grupo ilegal que estaba en armas y que estaba dominando el territorio colombiano. Tal vez a muchos colombianos se les olvida lo que era el paramilitarismo en el año 2002, cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia. Era un momento donde los paramilitares gozaban haciendo masacres en los pueblos de Colombia, secuestrando ciudadanos, amenazando ciudadanos, infiltrando la política colombiana con personajes oscuros que llegaron a ocupar curules en este Congreso. El fenómeno del paramilitarismo no tuvo auge en el gobierno del presidente Uribe, todo lo contrario. En el gobierno del presidente Uribe, el paramilitarismo se desmoviliza, entra a la cárcel y hace la negociación más extraordinaria que conozca la historia de Colombia. Pero miremos los resultados de Justicia y Paz, porque a veces a los colombianos se nos olvida. Se reconocieron más de 380.000 víctimas, se desmovilizaron 35.000 paramilitares, se procesaron 4.300 paramilitares, se confesaron más de 30.000 homicidios,
más de 13.000 desapariciones forzadas. Se confesaron, desplazamientos forzados, más de 4.000, casi 5.000 desapariciones forzadas confesadas en los procesos de justicia y paz. Casos de hurto, 2.800 secuestros se confesaron en las memorias de justicia y paz. 2.100 casos de reclutamiento de menores y reclutamiento ilícito. Esos son resultados francamente extraordinarios y valdría la pena que en unos años los comparáramos con lo que significó el proceso de La Habana. Por supuesto, estos resultados nos llevan a considerar lo siguiente. La Fiscalía tomó en su poder, digamos, 4.391 paramilitares. De ellos, 3.900 que se desmovilizaron, 1.066 que ya estaban en las cárceles. Fueron imputados casi 1.000, pendientes por imputar, siguen 1.000 por la negligencia y la inoperatividad de nuestra justicia, y 14 jefes paramilitares. 14 jefes paramilitares que siguieron delinquiendo desde las cárceles fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por los delitos que tenían que ver con narcotráfico. Al presidente Uribe le decían, claro, es que como es amigo de los paramilitares no los extradita, por eso los dejan aquí en Colombia y siguen delinquiendo desde las cárceles porque las cárceles son una fachada para esconder al paramilitarismo. Y resulta que cuando se comprobó que estaban delinquiendo y ordenando asesinatos y secuestros desde la cárcel, el presidente Uribe tomó la decisión enérgica y difícil de extraditar a los más importantes líderes del paramilitarismo que terminaron con pijamas en los Estados Unidos. Mienten quienes afirman que el presidente Uribe lo hizo para evadir la verdad. Los paramilitares desde Estados Unidos han colaborado con la justicia. Los fiscales han podido visitarlos. Hasta el senador Iván Cepeda ha podido visitarlos en las cárceles de Estados Unidos. Todas las autoridades colombianas que han requerido información de los paramilitares presos en los Estados Unidos han tenido la oportunidad de hacerlo. Por supuesto, aquí surge una conclusión absolutamente evidente. Un presidente que los desmoviliza y que incluso se atreve a extraditarlos cuando los paramilitares se sentían intocables, genera resentimiento en esos paramilitares. Y una pregunta que los colombianos nos tenemos que hacer es cuál podría ser la venganza de esos grupos paramilitares contra el presidente Uribe, que ellos sienten los traicionó al haberlos extraditado y no dejarlos cumplir las condenas en Colombia, donde podían seguir ejerciendo felizmente el crimen desde las cárceles. La pregunta es, ¿qué podían hacer esos paramilitares, aparte de mentir contra el presidente Uribe, enlodarlo a él, a su familia y a sus seguidores? Eso es lo que puede hacer un preso desde la cárcel. Y es exactamente la misma conducta que denunciaba el representante Samuel Hoyos. Cuando usted está condenado a 30 o 40 años en una cárcel, sin posibilidad de rebajas, y de pronto empiezan a aparecer ofertas que le dicen, confiese un delito, implique a una persona y va a tener una rebaja sustancial de la pena o unas condiciones carcelarias mejores, ¿quién no se anima a confesar? ¿Qué tiene que perder? ¿Qué tiene que perder un criminal que está condenado a 30 años de prisión? Diciéndole mentiras a la justicia en busca de beneficios. ¿Qué tiene que perder ese criminal? Yo creo que este es el punto central que tendríamos que preguntarnos. Y es realmente, ¿qué es lo que tiene que perder y por qué tendrían los paramilitares el estímulo de acusar al presidente Álvaro Uribe? Yo quiero referirme aquí a las visitas que hiciera el senador Cepeda, que a finales del 2010 con su UTL presentó un proyecto en el que se iban a visitar las cárceles del país con un propósito humanitario. No se sabe exactamente cuántas visitas.
Se habla más de 130 reclusos visitados, al menos 100. No hay registros, no hay claridad de con quiénes habló, no hay claridad de a quiénes visitó. Hay muchas incluso declaraciones que dicen que el senador Cepeda entró a muchas cárceles sin permiso, porque como ya venía haciendo tantas visitas, el director del IMPEC decía sí, el doctor Cepeda ya tiene autorización, éntrelo, aunque no estaba agendada esa visita. Las visitas del senador Cepeda a Monsalve. El senador Cepeda pidió 21 solicitudes para visitar al preso Monsalve. Dice el senador Cepeda, si no me equivoco, en una entrevista, que lo alcanzó a visitar efectivamente 9 veces. 9 veces. Termina en el 2010 haciendo un video donde el señor Monsalve dice que él era escolta de un señor Luis Villegas, que pertenecía al bloque Metro, y que Álvaro Uribe era el que ordenaba las masacres en el área. En especial se refiere en ese video a la masacre de San Roque. La masacre de San Roque está en el municipio donde la familia del presidente Uribe tenía una finca que se llama Guacharacas. Dice Monsalve que es que el bloque Metro lo conformaron los hermanos Gallón, los hermanos Villegas, uno de los cuales él dice él era el escolta, y los hermanos Uribe. Lo que se le olvida contarle a Monsalve en su delirio es que el presidente Uribe tuvo el infortunio de que su padre, el doctor Alberto Uribe, fuera asesinado precisamente en esa cárcel, en esa finca, en Guacharacas, en el año 1983. Desde ese año, el presidente Uribe no volvió a la finca Guacharacas, nunca más. No solamente por el problema de inseguridad que significaba para cualquier colombiano ir a un municipio tomado por paramilitares y tomado por todo tipo de delincuencia, incluyendo las FARC, sino por el dolor que suponía los hechos del asesinato de su padre. Y quiero ser muy clara en esta fecha, porque el presidente Uribe ya no iba mucho a esa finca, pero a partir del 83 el presidente no vuelve. Monsalve llega a la finca unos años después, cuando ya el presidente Uribe no iba a la finca de Guacharacas. Pero sigamos adelante. Monsalve empieza a recibir beneficios después del famoso video, traslados de cárceles, mejoras en las celdas. Incluso le dice a Pardo Eche, ese recluso del que ustedes han visto circular una carta, que le dieron en Cómbita la celda número 40, que tenía baño privado, e incluso losetas italianas, que gozaba de todos los privilegios por haber dado esos falsos testimonios. Una fundación, Solidaridad con los presos políticos, también le dio beneficios a él, a su familia. El senador Cepeda, en la entrevista con María Isabel Rueda, dice que sí, que él llevó la fundación de la Solidaridad con los presos políticos como un mero intermediario entre Monsalve y la necesidad de la protección que requería el testigo. Aquí está en la siguiente diapositiva, ustedes ven la fundación en su página web, dice Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos. Vela por el respeto y la garantía de los derechos de personas privadas de la libertad por motivos políticos. A mí me sorprendió cuando leí la página de la fundación, porque me pregunté, ¿cómo así? ¿Monsalve era un preso político? Y esa es pues la pregunta que uno se hace. Es la siguiente: ¿Monsalve es un preso político? Primero hay que decir, él no se acogió a Justicia y Paz, no figura como paramilitar. Los hechos por los que está en la cárcel son posteriores a la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz entró en vigencia en el 2005 y recibía a los paramilitares que se desmovilizaban en ese momento o los que estuvieran en las cárceles en ese momento.
Pues resulta que los hechos por los que está condenado Monsalve, y esto es muy importante, oigan los hechos por los que está condenado Monsalve, son hechos del 2010, 5 años después de la Ley de Justicia y Paz. ¿Cuáles son los hechos que tienen a Monsalve en la cárcel? 572 meses, más de 35 años. Pues ¿cuáles son? Secuestro extorsivo, concierto para delinquir y fabricación y tráfico y porte de armas. ¿Qué estaba haciendo Monsalve allá? En una banda criminal dedicado al terror en el sur del país, delinquía entre el Caquetá y el Huila y cae precisamente por un secuestro de un comerciante caqueteño que se perpetró a plena luz del día a la 1 de la mañana, a la 1 del día, y eso termina por hacerlo caer, y ahí es que termina Monsalve en la cárcel. Recordemos esto, fue capturado en el 2008 y termina siendo puesto condenado en el 2010. Entonces, evidentemente, esa captura, mucho después de que ya había vencido la vigencia para someterse a Justicia y Paz, muestra que el señor no era paramilitar. Pero miremos, aquí les traje en la siguiente el certificado de lo que dice la Procuraduría. Ahí están los delitos, no son otros: secuestro y como les decía, la fabricación de armas. Entonces ustedes preguntarán, bueno, pero de pronto él se sometió a Justicia y Paz. No, consultada la base de datos de la Fiscalía General de la Nación, Monsalve no se sometió jamás a Justicia y Paz, no se sometió con los paramilitares, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Las contradicciones de Monsalve. Monsalve va y le dice toda esa cantidad de mentiras al senador Cepeda en el video. Y después, el 27 de septiembre del 2012, lo llevan a declarar y dice que él nunca ha conocido personalmente a Álvaro Uribe, que una vez lo vio dando un discurso en San Roque. Eso dicen las declaraciones, que él no conoció a Álvaro Uribe. Y le preguntan, pero bueno, entonces usted sabe si él dio la orden sobre la masacre de San Roque, y dice, pues a ver, y echa un resto de cuentos, pero termina diciendo, yo no lo vi, yo no tengo video, pero eso se decía. Entonces termina diciendo que es un testimonio de oídas, es decir, que no tenía ninguna credibilidad real. El padre de Monsalve, Óscar Monsalve, que trabajó mucho tiempo con los hermanos Villalba, en especial con uno de ellos, dice que el hijo miente, que no es cierto que perteneciera a un grupo paramilitar, ni es cierto que el presidente Uribe estuviera metido en eso. Ustedes dirán, bueno, pero lo que ha dicho Monsalve, ¿alguien más lo ha contradecido? ¿Alguien ha dicho que eso no es cierto? Y resulta que son muchos. Miremos la siguiente diapositiva y me gustaría que viéramos esos videos. Alias Simón, que perteneció al bloque Metro, que está sometido a Justicia y Paz, dice, yo soy del bloque Metro, y Monsalve nunca hizo parte del bloque Metro. Otros paramilitares del bloque Metro, hay otras declaraciones que han dicho exactamente lo mismo, no perteneció al bloque Metro. Y miremos el video, Carolina, si lo tenemos, que tuvimos un problema con la integración en la presentación de los videos, que estaba muy pesada ya. Pero de todas maneras, este video lo pueden ver todos en las redes sociales. Alias Simón, da una declaración muy extensa, hablando de Monsalve, y dice, no es cierto que hubiera estado en el bloque Metro. Señor, es un mentiroso, él no estuvo en el bloque Metro. Luego él no tiene por qué saber qué órdenes o quién daba órdenes en ese bloque, porque él no estaba allá. Entonces ese video es muy importante. ¿Lo tenemos, Carolina? ¿No le abre? Bueno, sigamos entonces con los que siguen. Dicen, y empiezan a aparecer otros testigos que dicen, es que estamos bajo presión, nos quieren obligar a denunciar a Uribe, y empieza a llegarle la información al presidente Uribe y a muchos de los amigos del presidente Uribe, diciéndoles, nos quieren presionar para que hablemos en contra del presidente Uribe, miren a ver qué hacen, nos están presionando.
y llegan esas noticias. Muy importante decir que el diputado Roque Arizmendi, diputado de Antioquia, se le arrima al presidente Uribe y le dice: señor presidente, vengo a contarle algo muy grave. Hay una gente amiga mía, de mi familia, que es muy cercana al Tuzo Sierra y lo han visitado mucho en los Estados Unidos. Y el Tuzo Sierra le han dicho que ha habido muchas presiones para que declaren en contra suya y que todo lo que le está pasando a Santiago Uribe es un montaje que se hizo desde las cárceles en los Estados Unidos, que él quiere confesar eso. Recibe el presidente Uribe semejante noticia. ¿Qué hace? Va a la Corte Suprema y dice: este señor quiere declarar, sírvanse llamarlo para poder saber qué es lo que quiere declarar y cuál es el conocimiento que tiene. La Corte, ¿qué hace con ese testigo? Nunca lo llama. Lo presentan también en el proceso de Santiago Uribe y el fiscal tampoco, nunca llama al Tuzo Sierra. Mire las declaraciones de HH. Va al programa con Vicky Dávila, al programa de la W, ahí tengo los tweets del programa. Habla de Meneses, el testigo contra Santiago Uribe, dice que vendía gasolina, cuenta que Arias Simón, uno de los testigos del caso Uribe y Cepeda, hicieron parte del bloque Metro y después del bloque Calima, pero que no hay pruebas, oiga eso, no hay pruebas de que Álvaro Uribe tuviera que ver con los paramilitares. Dice HH con toda razón: si fuera cierto que Álvaro Uribe tenía vínculos con los paramilitares, con todos los que nos hemos desmovilizado de los paramilitares, ya alguien había contado, ya había salido la prueba y le habían probado hace rato. Sonido para la senadora. Quedamos en que los dos citantes le daban el tiempo a la senadora, o sea que ella puede seguir. Muy bien. Gracias. Dice también HH, Uribe no ha tenido relaciones con los paramilitares. ¿Ustedes no creen que si él tuviera que ver con las autodefensas no se habría ya probado? Obvio, ¿o no? Esa es la pregunta estrella. Si Álvaro Uribe realmente hubiera estado vinculado con los paramilitares, todos lo habían echado al agua. Todos. No uno o dos, sino todos. Y dice HH, es imposible que en miles que nos hemos desmovilizado, si alguien tuviera pruebas de que Uribe hubiera estado perteneciendo a los paramilitares, hubiera tenido vínculos, ya las hubiera mostrado hace tiempos. Eso es lo que dice HH. Y miremos la siguiente declaración. Las declaraciones de HH en el video las tenemos. Bueno. La plataforma no deja abrir videos. Bueno. ¿Y allá atrás no nos los pueden poner? Vaya y pregunte. Las declaraciones de Ernesto Báez, exactamente las mismas. Álvaro Uribe manejó pésimo lo de Justicia y Paz. No nos gustó cómo manejó ese proceso, pero no tuvimos vínculos con él. Eso dice Báez en el radio a Vicky Dávila. Las declaraciones de Monoleche que salieron ayer, afortunadamente no les puedo poner el video, que dice, no tuvieron nada que ver los Uribe con el tema de los paramilitares, ni estuvieron en el bloque Metro, ni en nada por el estilo. Las declaraciones de Gordolindo, en el mismo sentido. Todos estos son los jefes paramilitares. Para preparar este debate me ha tocado estudiar mucho el paramilitarismo, que uno no sabe quién es quién. Todos estos son jefes muy importantes de esa banda delincuencial y de narcotraficantes que era el paramilitarismo. Viene la pregunta, bueno, ¿y es que estamos ante un plan criminal contra Uribe? Yo creo que esta es la pregunta que yo quiero que ustedes observen con atención. Les voy a presentar el caso de un colega de ustedes, un colega que yo quiero mucho, que admiro mucho, que es el representante Álvaro Hernán Prada. Miremos lo que le pasa. Un señor Carlos López empieza a buscar amigos del Centro Democrático para decirles que él tiene que hablar urgentemente con Ernesto Macías, senador, o con el representante Álvaro Hernán Prada, que tiene una información muy importante que dar.
que hay un testigo que se quiere retractar. Entonces le empieza a contar eso a los uribistas y entonces los uribistas piensan, ay, qué bueno, podemos ayudarle al presidente Uribe. Cualquiera de ustedes, si le dijeran sobre un amigo de la política que un falso testigo se quiere retractar, dirían, por supuesto, tráigame el señor a ver qué va a decir. Entonces viene Carlos López y le dice a Álvaro Hernán Prada, vea, es que yo soy el emisario de Monsalve, el que está en la cárcel, del que venimos hablando, y él quiere retractarse de lo que ha dicho, porque está muy arrepentido. Álvaro Hernán Prada, ¿qué le dice? Ah, muy bueno, que se retracte. Llama al presidente Uribe y le dice que un testigo que se llama Monsalve, ese señor existe. Y el presidente le dice, sí, sí existe, le dice que se va a retractar. ¿Sabe qué dijo el presidente Uribe? Ojalá. ¿Qué más va a decir? ¿Y qué pasa inmediatamente después? Bueno, ahí pueden ver ustedes los chats de alias Caliche, que sale ya reseñado en una columna de un prestigioso columnista, periodista colombiano, diciendo que es alias Caliche. Hasta ese momento ni sabía el representante Álvaro Hernán Prada quién era, Carlos López. Y entonces dice Caliche, insistiéndole a Álvaro Hernán Prada que se vean, que le va a entregar un video mañana, que mañana le entrega el video, que no se preocupe que ese video lo tiene mañana. Álvaro Hernán Prada le dice, pues maravilloso, siquiera me lo va a entregar. ¿Sabe qué pasa el día siguiente? Esto es muy importante. Al día siguiente, ¿por qué iba a entregarle el video al día siguiente? Al día siguiente, uno de los abogados del presidente Uribe, a través del preso Pardo H., había contactado a través de un señor Williamson a una militante del Centro Democrático, Vicky Jaramillo, que le había dicho al presidente que mandaran un abogado, que el mismo preso, Monsalve, se iba a retractar. Esa gestión venía andando varios meses, un par de meses andando. Cuando ya Monsalve sabe que viene el abogado, están desesperados por tener el vínculo con algún representante o senador del Centro Democrático. Porque ¿qué es lo que quieren probar? Que el abogado no vino porque el preso Pardo hizo traer un abogado. No, vino porque Álvaro Hernán Prada se lo pidió que fuera. No es cierto, es absolutamente falso. Álvaro Hernán Prada no tenía control sobre los abogados, ni se comprometió con el presidente Uribe de que iba al día siguiente, ni el presidente Uribe sabía qué día el abogado iba a ir a visitar a Monsalve. Esas gestiones se estaban haciendo, digamos, en paralelo. Pero mire lo interesante. Monsalve ese día no se reúne con Cadena, sino que se reúne al día siguiente con su abogado. ¿Qué es lo interesante de esto, senador Cepeda? Según consta en la indagatoria que está en los medios, en la llamada indagatoria, es que el abogado del senador Cepeda recibe la llamada de Monsalve. ¿Qué le dice? Me están presionando para que yo testifique y me retracte en el caso Uribe. Haga algo rápido porque es que viene mañana el abogado, ya me lo van a mandar. Cuando él paralelamente lo había estado pidiendo a favor de H. ¿Qué hace el abogado del doctor Cepeda? Va a la Corte Suprema y dice, vea, están presionando al testigo Monsalve, porque lo están presionando a través de un amigo de él, el representante Álvaro Hernán Prada. Y el representante Álvaro Hernán Prada en ese momento había visto a Carlos López una vez. Fíjese el plan criminal tan tremendo en contra de nuestro colega, el representante Álvaro Hernán Prada. Lo había visto una vez y ya Monsalve estaba llamando al abogado del senador Cepeda a decirle que aquí había llegado el representante Álvaro Hernán Prada con un abogado y que lo iban a hacer obligarse a rectificar. Bueno, ese es un caso que muestra una coincidencia muy peligrosa y que muestra la manipulación de la que estamos siendo sujetos los colombianos de los criminales. Yo quiero avanzar un poco en las diapositivas. Bueno, pero bueno, ya. Hay otra pregunta, la misma. Hay un plan criminal contra el presidente Uribe y viene la declaración de una exfiscal que está presa, que nosotros no conocemos, ni el presidente Uribe, nadie sabía quién era. Ella empieza a mandar razones a través de la familia y cosas que ella quería hablar y quería hablar.
Pues salieron las famosas declaraciones. ¿Y sabe qué dice Hilda Janet Niño? Que si había un plan criminal desde la Fiscalía para obligar a los paramilitares a confesar en contra del presidente Uribe. Hay manipulaciones de los testigos contra Uribe. Miremos la siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden ver el mapa de relaciones. Está la fiscal que dice que ella obedecía a Carlos Villamil, que era ficha del magistrado Bustos dentro de la Fiscalía. El magistrado Bustos, para los televidentes, para que no se les olvide, es el que también está implicado en el cartel de la Toja. Entonces dice la fiscal Carlos Villamil, que era ficha de Bustos y que trabajaba muy cerquita con el vicefiscal Jorge Perdomo y el fiscal general Montealegre, llevaban a los paramilitares en una lista de 12 al búnker de la Fiscalía. No quedaba registro de la entrada, ni quedaba grabada, ni quedaban actas de esas reuniones. ¿Qué les decían en esas reuniones? Dice la fiscal, que declararan en contra de Álvaro Uribe. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué asidero tendrá? Yo me he encontrado una cosa muy grave que le quiero presentar a esta plenaria. Una cosa muy grave, muy grave. Porque la señora fiscal dice, había presiones para que Julián Bolívar, un paramilitar, declarara en contra del presidente Uribe. ¿Por qué Julián Bolívar? Porque Julián Bolívar es el que mata a Villegas, el que supuestamente era del bloque Metro y del que Monsalve era escolta. ¿Sí me entienden? Monsalve dice, yo era escolta de este señor Villegas. Y este señor Villegas era del bloque Metro. Y lo mató otro paramilitar. ¿Quién? Julián Bolívar. Julián Bolívar es una pieza clave en todo este análisis. Villamil entonces decide presionar a Julián Bolívar. Hay evidencias de esa manipulación. Yo tengo una pieza que me parece sumamente grave. Y es la siguiente diapositiva. El gobierno Santos suspende la extradición del jefe paramilitar Julián Bolívar. Julián Bolívar había sido pedido en extradición. Lo iban a extraditar. La Corte Suprema había dado visto bueno para que lo extraditaran. Y cuando ya estaban a punto de extraditarlo, el gobierno nacional saca una decisión en la que suspenden la extradición de Julián Bolívar, firmada por el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Y mire qué curioso, firmada también por el fiscal Eduardo Montealegre. Ahí pueden ver copia de la decisión de Montealegre, suspendiendo la extradición de Julián Bolívar. Yo me pregunto, ¿cuántas extradiciones en este país se han suspendido después de que la Corte Suprema ha dado el visto bueno? Es una pregunta que los colombianos nos tenemos que hacer, porque ¿cuántas extradiciones se han suspendido en Colombia? Mire, y empieza la cosa de Julián Bolívar. Le compulsan copias por hablar en el testimonio, dar testimonio en el proceso de Santiago Uribe. Como dice que no tienen idea de eso, entonces le compulsan copias y lo empiezan a presionar. Esto ya en el 2016. Y terminamos con que Julián Bolívar ha declarado que sí, que ese señor Villegas era un financiador del bloque Metro, que se metió con el bloque Metro en el sector que estaban metidos con narcos y que él lo mandó a matar. Está la confesión de Julián Bolívar en esos mismos términos que les estoy diciendo. Dice, el señor Villegas, del que supuestamente era escolta Monsalve, no era ningún jefe paramilitar ni era nada. Era un ganadero que le daba plata al bloque Metro y que terminó metido en manejar droga con ellos. Y que después se unió conmigo para dar de baja a los del bloque Metro, pero después siguió robando gasolina porque él tenía una bomba y entonces le recibía la gasolina robada a ese frente que robaba y entonces yo lo di de baja. Eso es la declaración de Julián Bolívar. Mire lo importante. Yo quiero terminar esta presentación diciéndoles lo siguiente. Hay que darse un espacio para creerle más a un presidente de Colombia, al senador más votado de Colombia, al jefe de la bancada mayoritaria en el Congreso de la República,
al jefe del partido que acaba de elegir presidente de la República, que a un montón de criminales como estos. Porque es apenas de lealtad de los colombianos que nosotros defendamos a quienes han defendido las instituciones y no permitamos que los criminales empañen la honra de esas personas. Yo quiero terminarles esta presentación diciéndole lo siguiente. ¿Sabe quiénes son los únicos que se benefician de todos estos procesos? Los delincuentes. Los únicos que se benefician son esos delincuentes. Y les doy 2 ejemplos. Pásenme la siguiente diapositiva. Meneses, el testigo estrella para condenar a Santiago Uribe, ya se va a acoger a la JEP. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él va y confiesa todas esas mentiras y va a quedar libre. Siguiente diapositiva. Monsalve ya pidió acogerse a la JEP. Ya pidió que lo sometan a ese procedimiento donde él confiesa y queda libre. La petición de principio aquí es la siguiente, honorables representantes a la Cámara. Y es que aquí no podemos dejar que los criminales, que lo único que están es presos, buscando cómo salir, enloden las vidas que significan cosas positivas para Colombia. A los que no son uribistas, yo los invito a darse la oportunidad, senador Cepeda, el espacio en la mente de creer que Álvaro Uribe es inocente. Y una vez usted revise ese acervo probatorio, con esa sola posibilidad en la mente, tiene que concluir que el presidente Uribe es inocente. Muchísimas gracias.